Más que mandamientos o reglas por hacer, Dios tiene planes de una vida mejor en Él. Quiere que lo busques, que vivas bajo su consejo y con cada principio profundizar tu relación con Él. Hoy presentamos el principio de la intimidad. Hoy vamos a continuar con la serie Principios del Reino. Vieran que oigo un eco terrible aquí. A ver si me ayudan un poquito. Para los que tal vez no han estado en toda la serie, es una serie que hemos venido presentando de los 10 mandamientos. Y dijimos que los 10 mandamientos, detrás de cada uno de ellos hay un principio de vida, y que Dios lo dejó para que nosotros pudiéramos mejorar nuestra relación con Él y también mejorar y vivir en grandes relaciones entre nosotros mismos. Hoy hay un principio, tal vez uno de los más difíciles de predicar, y creo que es difícil de predicar porque es muy probable que en la mayoría de nuestros hogares el adulterio haya tocado la puerta en alguna de nuestras generaciones. Tal vez hoy algunos de los que Dios convoca aquí en Vida Abundante están sufriendo las consecuencias de que alguien decidió dar el paso hacia el adulterio. Tenemos raíces, como vimos en el Congreso de Familia, hereditarias de la conquista que nosotros recibimos por parte de los españoles, el modelaje que se dio en nuestros hogares, en el desarrollo de nuestra familia, ha motivado y ha promovido que el adulterio pareciera ser una parte normal de vida de las familias. Sin embargo, vamos a entrarle profundo, vamos a ver cómo Dios plantea el tema del adulterio desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Y creo que en esta serie, en cada uno de estos principios que vamos viendo, Dios quiere traer sanidad a nuestros corazones. Primero quiere traer un poco de conocimiento, luego ese conocimiento y esa palabra, ¿verdad? Como dice la palabra, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, número 1, ¿verdad? Corregir, número 2, redarguir, número 3, e instruir en justicia. Una vez que nosotros conocemos estos principios, probablemente Dios nos revuelve algo dentro de nuestras entrañas y nos motiva a hacer un cambio en nuestra vida. Y como todas las cosas, ¿verdad? Al final su gracia y su misericordia siempre prevalecen en nuestra vida. Así es que probablemente nosotros nos vamos a ver identificados con este tema porque de una u otra manera ha estado en nuestras familias. Y si está, yo le pido a Dios que ojalá hoy podamos tomar la decisión de pararnos en la brecha para nunca más volver a este flagelo que destruye no solamente las familias, sino todo nuestro ser, como vamos a ver. Dice la palabra allá en Éxodo capítulo 20, no cometerás adulterio. O sea, el adulterio es algo producto de mi decisión. Soy yo el que decido si lo ejecuto o no lo ejecuto. No es algo que vino por accidente, no es algo que vino por casualidad, sino que es algo que yo tengo que decidir dar ese paso. También, como vamos a ver, no nace de la noche a la mañana. Nadie, es más, si alguien que nunca ha adulterado se levanta hoy y dice, ay, quiero adulterar, le va a costar un poco, le va a costar. No es algo que podemos encontrárnoslo así fácilmente, sino que se va dando, como todas las cosas que hace el enemigo, a través de un proceso. Y creo que este mandamiento nos lleva a un principio
que es el principio de la intimidad. Porque en la medida en que yo pueda manejar bien mi intimidad, en la medida en que yo pueda ser pleno en mi intimidad y también quitar un montón de tabúes de la intimidad, en esa medida voy a estar comprando y asegurando, tomando un seguro contra el adulterio. Muchas de las razones del adulterio son problemas de religiosidad, son problemas de paradigmas que hemos tenido y que nos han impregnado las religiones a lo largo de los años y de los siglos en nuestras mentes, en nuestros corazones, y se ha transmitido de generaciones en generaciones. De manera que nosotros necesitamos deshacernos de esas partes para poder tener una vida íntima, plena. Y quiero hoy ver 3 formas en las cuales nosotros cometemos adulterio. Y estas formas en las que cometemos adulterio tienen que ver con nuestro ser. Dice la palabra allá en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en ese orden, dice, sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Yo voy a ir hoy en el orden inverso para terminar con la parte espiritual, pero yo puedo cometer adulterio en alguno de esos 3 elementos que componen mi ser, porque cuando estoy cometiendo adulterio o estoy pecando, yo no puedo dejar ninguna parte de mi ser fuera. O sea, yo a donde quiera que vaya, llevo mi cuerpo, a donde quiera que vaya, llevo mi alma, y donde quiera que vaya, llevo mi espíritu. De manera que el adulterio se comete en las 3 áreas primordiales de nuestra vida. Y la primera que vamos a ver es en el cuerpo. Cuando hablo del cuerpo me refiero a la parte física. Y aquí es donde nacen un montón de tabúes en la parte física que luego llevan a otras motivaciones en las otras partes de nuestro ser. Es muy importante que nosotros empecemos a vernos como seres, no como entes, sino como seres, porque somos seres vivientes que somos integrales. Una persona enferma en sus 3 áreas, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Una persona sana es una persona sana en sus 3 áreas. Usted puede estar sano del cuerpo porque no tiene ninguna enfermedad visible, pero si su alma y su espíritu no están sanos, su cuerpo tarde o temprano le pasará la factura. Entonces, es importante que cada vez que pensamos en nosotros, pensemos como esos seres tripartitos que Dios estableció para la honra y gloria de Él. Y empieza el apóstol Pablo diciendo allá en 1 Corintios capítulo 6 del 18 al 20. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Vean qué interesante, porque este es el único pecado que queda dentro. O sea, dentro de nuestro ser es como suicidarse, o sea, es autoinfligirse. ¿Por qué? Porque dice que todos los demás pecados que una persona cometa quedan fuera del cuerpo, pero en el cuerpo queda totalmente desprotegido. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Mis amados, hoy el enemigo ha puesto esto y no quiero
polemizar acerca de esto, pero nosotros hemos creído que cuidar el cuerpo es simplemente comer bien. Creemos que cuidar el cuerpo es hacer ejercicio, estar en forma, estar shape, tener una buena salud cardiovascular. Esos son elementos importantes, pero cuidar nuestro cuerpo es no llevarlo a ejecutar cosas que Dios aborrece. A eso es lo que se refiere la Biblia. La Biblia no dice que tenemos que ir a un gimnasio. La Biblia no dice que nosotros tenemos que mostrar todos y cada uno de nuestros músculos y que uno solo no puede tapar al resto, ¿verdad? El enemigo trabaja. La Biblia lo que dice es que no debemos llevar nuestro cuerpo, someter nuestro cuerpo al pecado. Eso es. Ahora, claro que sí, que hay que cuidarse, hay que comer bien, hay que hacer un montón de cosas si queremos larga vida, y si queremos también tener salud, si queremos tener calidad de vida. Pero cuando hablamos bíblicamente, Dios está hablando de que nuestro cuerpo debe honrarle, y la manera en que honramos a Dios es manteniendo nuestro cuerpo alejado del pecado, porque el pecado y Dios son incompatibles. Donde está Dios no puede haber pecado, y donde hay pecado Dios no está. Ahora, esto no tiene que ver con la omnipresencia de Dios. Cuando Dios se está dando cuenta de todo, pero no está actuando a favor, que es lo que nosotros realmente queremos. Entonces aquí Pablo nos dice que debemos huir de esa inmoralidad sexual, porque el adulterio tiene que ver con nuestra sexualidad. Y quiero decirles algo. ¿Usted cree que Dios hizo el sexo? Claro, claro que sí, ¿verdad? No tenemos que ser tímidos cuando hablamos de nuestra sexualidad. Debemos ser prudentes. Quiero decirle que cada una de nuestras partes sexuales, Dios las formó. Y Dios las formó con diferentes objetivos, ¿verdad? Cada una de nuestras partes fue diseñada para que nosotros pudiéramos experimentar placer. Todo lo que Dios puso en nuestra genitalidad, la puso pensando en la manera en que vamos a interactuar hombres con mujeres, y también pensando en obtener placer. Dios hizo al hombre y hizo a la mujer para que pudieran calzar juntos, ¿verdad? Hoy le explicaba a mi nieto, porque tenía que explicarle esto, ¿verdad? ¿Por qué una mujer tiene vagina y por qué un hombre tiene pene? Bueno, porque Dios lo hizo para que eso calzara perfectamente. No sé si usted ha pensado que los seres humanos somos los únicos que cuando tenemos relaciones sexuales nos podemos ver a los ojos. Todos los demás animales es por la espalda, es por detrás o es de lado. Ninguno se puede mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque al ser humano, ese ser que Dios hizo, Dios lo hizo para que se conectara completamente, no solamente en lo físico. Entonces, lo físico, la tuerca y el tornillo que Dios hizo, las hizo para que calzaran perfectamente, pudieran cumplir sus funciones y pudieran darnos el placer que nosotros necesitamos en la intimidad. Dios nos formó para que juntos disfrutáramos de un placer y de una intimidad en el buen sentido, para no tener sensaciones ni tentaciones de ir a buscar relaciones sexuales fuera del matrimonio. Señoras, la creatividad es una parte importantísima de la intimidad de una pareja. Es una parte importantísima. Señores, la intimidad promueve la creatividad y el respeto también nuestro hacia nuestras parejas.
Ahorita quiero que evaluemos una palabra que es muy de moda en temas de sexualidad, pero yo quiero que nosotros sepamos que esa creatividad que Dios dejó es para que nosotros pudiéramos ser plenos y tener tremendo placer en nuestra intimidad. Hay como un sentimiento en la iglesia de que nosotros debemos ser aprobados por Dios para ver si podemos tener relaciones sexuales con nuestra pareja, ¿verdad? Nos han llegado a nosotros parejas que tienen sus disfunciones en la sexualidad, ¿verdad? Él me dice, pastor, es que yo no me puedo concentrar. Usted sabe lo que es llegar uno ahí a la intimidad y estar aquel CD, alabaré, alabaré. No, ese no es el momento para hacer eso, ¿verdad? Ni tampoco, aleluya. Ese no es el momento para hacer eso, pero hay muchos tabúes en la parte religiosa que han acentuado y promovido el adulterio en nuestras familias. Alguien podría decir que los pastores no estamos preparados. Probablemente la gente se imagina, ¿verdad?, que el pastor hace el amor allá en el tercer cielo, ¿verdad? No, vieran que no, lo hacemos en el cuarto, en una cama, en la casa, en la intimidad. Y sí tenemos cómo opinar de este tema y sabemos de este tema. Alguien podría creer que Jesús no pudo entender esto. Hoy mucha gente dice, ¿por qué Jesús no tuvo novia? ¿Por qué Jesús no se casó? Porque le huía a eso. Yo quiero decirle que si alguien sabía de sexualidad, si alguien sabía del diseño del placer, era Él, porque Él estuvo el día en que usted y yo fuimos creados. Y si hay alguien que sabe cómo funciona y cuál fue el diseño perfecto, es Jesús. Y quiero decirle algo, Jesús fue hombre cuando vino aquí. Sin embargo, Él tomó la decisión de vivir en pureza. Vivió en pureza. Jesús fue adolescente, Jesús fue veinteañero, Jesús tuvo sus 30 años y lo hizo en pureza. No hay evidencia bíblica ni histórica de que Jesús tuviera relaciones sexuales con alguien. Y me da mucha cólera cuando alguna gente insinúa que Jesús y María Magdalena tenían algo. Y le voy a decir por qué. Hay mucha evidencia histórica y bíblica de que María Magdalena era mayor que María, la madre de Jesús. De manera que Jesús tomó esa decisión porque Jesús no necesitaba experimentar la sexualidad, porque Él fue el que la diseñó. Él sabe lo que sabe, Él sabe a qué sabe y Él sabe cómo se usa y no necesitaba experimentarla. Pero nosotros sí. Pablo fue célibe. Bendito Dios por Pablo, pero ese es un don que pocos hombres y pocas mujeres tenemos. Y el hecho de que él fuera célibe, ¿verdad? Cuando Pablo habla de las relaciones hombre y mujer, allá en Corintios, en Efesios, en Filipenses, capítulo 4 y 5, alguien podría desacreditarlo, decirle, usted cómo habla de la familia si usted no sabe. Pablo lo que habló de la familia fue revelación divina, no fueron sus palabras, no fueron sus pensamientos, no fue su manera de ver la vida. Fue la revelación del Espíritu Santo para las familias de lo que él tenía que hablar. Podemos cometer adulterio en nuestro cuerpo, pero Dios nos diseñó para tener gran placer en el matrimonio. Entonces, mis amados, este cuerpo, la forma en que honra a Dios, no es llevándolo al gimnasio y saliendo con la novia en la noche. Este cuerpo, en la forma que honra a Dios, no es teniendo todos los marquitos cuadrados y yo siendo soltero fornicando con mi novio o con mi novia.
De eso no habla la Biblia, de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le da lo mismo vivir en el cuerpo de alguien fit, de alguien que tiene sobrepeso, le da lo mismo, porque lo que le interesa es estar alejado del pecado. ¿Están conmigo? Y esto ni lo estoy diciendo por mí, porque quiero decirles que trato de cuidarme lo más que puedo, pero no como otros quisieran, sino donde yo considero que debe ser. Y además de eso, que hay que tener dominio propio mayor para mantenerse con el cuerpo alejado del pecado. Y hoy lo hago por una razón, porque nunca quisiera volver del lugar donde Dios me sacó. Y esa es la razón. La segunda parte, el segundo lugar donde nosotros podemos cometer adulterio es en el alma. En el alma yo puedo corromperla a través del adulterio. Dice el Proverbio 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. O sea, Dios en su decencia está diciendo, el que comete adulterio es un bruto. Y yo digo amén. Porque por mucho tiempo fui un gran bruto. Perdí todo y estuve a punto de perder la vida por la vida que llevaba y al abismo en el que fui cayendo cada día peor y peor. La palabra corromper en el hebreo significa destruir, significa arruinar, significa herir, significa desperdiciar, significa apalear, significa podrir. Sé que en la mayoría los ofendidos han sido las mujeres, pero los hombres no han sido la excepción. Entonces, hoy hablando por la mayoría, que sé que la mayoría de quienes han sido ofendidas con el adulterio son las mujeres, he oído frases de que el alma, no solamente del que corrompe, sino del afectado, entra en un deterioro terrible. Una vez oímos un ruido en la noche en la casa, vivíamos allá en San Francisco de los Ríos y teníamos alambre de navaja alrededor de la casa, pero un tipo astutísimo logró entrar a la casa y nosotros oíamos los pasos en la terraza. Y yo dije, bueno, para entrar de la terraza a la casa él tendría que saltar un portón que estaba con doble llave y candado. Y entonces dije, mientras no pase de la terraza, no me voy a exponer. Si él trata de abrir ese portón de la terraza, pues entonces voy a actuar. Pero cosas bonitas que Anita tenía ahí en la terraza, las cogió y se las llevó en un saco. Y ese día uno se sentía como violado, como alguien había entrado a la intimidad de tu casa, había tomado cosas que no tenía que tomar y se las había llevado. Y a pesar de que eran cosas materiales, eran cosas que habían tenido un costo. Recuerdo un equipito de sonido que en un viaje que había hecho a Japón, me lo encontré, era bastante particular, no creo que nadie tuviera uno parecido, y lo apreciaba mucho. De hecho, lo traía, cuando lo traje en el viaje, lo traía en la mano porque me encantó y era donde ponía la música y ahí tenía, hacía mis devocionales en la terraza y se llevó algo que yo apreciaba mucho. Y yo recuerdo verlo por la ventana donde con el saco había puesto otros sacos encima del alambre de navaja y así
evitó ser punzado, y claro, había alguien al otro lado y él tiró el saco con el equipito y yo vi donde iba. Pero yo no actué porque cuando alguien entra a tu casa va dispuesto a todo. Y yo dije, sí, me encanta mucho lo que tenemos en la terraza, pero mi seguridad, mi familia, mi integridad vale más que eso. Pero le queda a uno esa sensación de que alguien entró a la intimidad de tu casa, que tomó algo de valor, se lo llevó o lo quebró y lo destruyó. Y siempre me quedó, después de que vine a Cristo, de que eso fue lo que hice en mi casa. Lo que hice en mi casa con mi adulterio fue violar esa intimidad de nuestra casa. Alguien entró a esa intimidad y en esa intimidad se llevó algo que era valioso para nosotros. Nos robó la dignidad, la integridad. Nos sentimos destruidos, nos sentimos corrompidos, nos sentimos en ruinas, nos sentimos, como dice la palabra, arruinados, heridos, despedazados, apaleados, podridos. No sé cómo te has sentido tú, cómo se sintió alguien de tu familia que el adulterio tocó a la puerta por alguna razón. Yo sé que Dios redime, pero si tienes este problema puedes entender cuánto se arruina la vida en esta área. Y quiero decirte algo, el alma está compuesta de la mente, de las emociones y de las decisiones, de la voluntad. Es en el alma donde decidimos qué pensamos de las cosas. Es en el alma donde decidimos cómo nos sentimos acerca de las cosas. Y es en el alma donde decidimos acerca de las cosas. Entonces en el alma es donde nosotros nos definimos como seres. Porque la otra parte no puede decidir por ella. La única parte que puede tomar decisiones están en el alma. Y entonces es en la mente donde pensamos acerca de las cosas, cómo me siento en las emociones y qué decido, es en la voluntad. Y podemos cometer adulterio en estas tres áreas, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestras acciones. Porque el mandamiento dice, no cometerás, o sea, no decidirás, no activarás tu voluntad para cometer adulterio. Podemos tener una equivocada relación con alguien en nuestra mente. Tal vez no he llegado a dar el paso de probar las emociones, pero sí en mi mente. Tal vez soñando, fantaseando, coqueteando, solamente se da en la mente. Podemos tener relaciones equivocadas en nuestras emociones. Empiezo a interpretar que cuando estoy cerca de alguien, siento de esta manera, que cuando pasa alguien especial, mis emociones me suben la presión, etcétera, sin haber llegado a consumirlo, pero en mis emociones también puedo estar adulterando. Jesús nos confrontó con que cualquier pensamiento o emoción hacia otra persona de forma inapropiada, fuera del matrimonio, era equivocada. Y quiero decirle que cuando Jesús confronta, está hablando tanto para los solteros como para los casados. Porque usted puede estar fuera del matrimonio siendo soltero y puede estar adulterando fuera del matrimonio siendo casado. Dice la palabra allá en Cantares 3:5. Prométame, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Jóvenes, solteros, solteras, tocó aguantar. No hay otra. Porque la sexualidad, el adulterio no es solamente
para los que están casados. El adulterio es despertar, como dice la palabra, al amor antes de que llegue el momento apropiado. Y solo hay un momento apropiado para la sana sexualidad, y es en el matrimonio. Por eso dice Pablo a los jóvenes, ¿saben qué les toca? Servirle al Señor. Busquen, pónganse a servirle al Señor para que encuentren cómo consumir su tiempo y no desperdiciarlo pensando cosas que no tienen que pensar. No despertemos a los placeres hasta que sea el tiempo del matrimonio o el tiempo de Dios. Hoy es muy común que los padres sepan que sus hijos tienen relaciones, y cada vez se ve más normal. Hay padres que patrocinamos cosas que no debemos patrocinar. Mami, voy con el novio para la playa. Una suite para cada uno. Mami, voy de viaje con fulanito, allá a Nueva York, a China, donde sea. ¿Verdad? Pero ya son adultos y es por el Señor que nosotros debemos seguir. Y ahorita vamos a ver por qué esas consecuencias. La palabra que les decía es fantástico. Dios quiere que nuestra sexualidad sea fantástica. Quiere que sea íntima, que no tenga parangón con nadie, que sea altamente satisfactoria, plena. Y la palabra fantástico dice que no tiene realidad y consiste solo en la imaginación. O sea, hay momentos en la sexualidad donde nos salimos de la realidad y ahora dejamos todo a la imaginación. La raíz de fantástico es fantasía. Y esa es la palabra que está en la mente de muchos, de vivir sus fantasías. Y yo te voy a decir algo. Las fantasías, según Dios las diseñó para tener un sexo fantástico, es entre dos y es en el matrimonio. Eso de que, ay, mi amor, es que yo siempre he tenido una fantasía, ¿cómo será entre tres? ¿Cómo será entre cuatro? ¿Qué pasaría si cambiamos? Hoy ya hasta hoteles swingers hay. No, esa no es la plenitud. Usted puede vivir con su pareja sus fantasías, entre dos. Entre dos, en el matrimonio, dignas y que no duelan. Esas son las reglas. A partir de ahí, su imaginación y su creatividad es libre en Cristo Jesús. Si usted se quiere disfrazar de batichica, hágalo. Si usted quiere ser el plomero de YMCA, eso es en su intimidad. Dios nos diseñó para tener y vivir una fantasía con una persona que se llama esposo o esposa, para que podamos decir lo que vivimos es una fantasía, es fantástico. Y por eso el principio detrás de este mandamiento es la intimidad. Es ahí, en ese seno, en esos dos, donde se vive en esa intimidad entre dos. No nos podemos imaginar la intimidad que puedes experimentar con una persona cuando se mantiene al Señor en esa relación. Es fenomenal, porque te cuento algo, las aventuras inician en el alma muchísimo antes que en el cuerpo.
quiero que veamos esto. La lujuria antecede al adulterio. El adulterio, como les dije al principio, no llega solo. Es el producto de una maquinación de nuestro ser. Y es la lujuria la que antecede a eso. Vea lo que dice Mateo 5, 27 al 28. Oísteis que fui dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes de llegar a cometer el adulterio, tuve que mirar, ¿verdad? Y antes de mirar, tuve que codiciar. Entonces, no llega de la noche a la mañana, no es algo que si quisiera hacerlo ya, se puede hacer ya, ¿verdad? Y la Biblia tiene muchos ejemplos, pero quiero que vean cómo el mirar antecede a la lujuria. Hay que cuidar lo que vemos. Hay una canción de la escuelita dominical que decía, cuidado mis manitas lo que tocan, cuidado mis ojitos lo que, cuidado mis oídos lo que. Ajá, pues sí es, así es. Vea lo que dice. Vea José y la esposa de Potifar. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Antes de llegar a duerme conmigo, primero puso sus ojos en él. Mis amados, hay que tener cuidado con las cosas que vemos y cómo las vemos. Porque ahí empieza esa maquinación diabólica que entra en nuestro corazón. Segunda de Samuel 11:2 le pasó a David con Betsabé. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No solo la vio, sino que interpretó lo que vio, porque si hubiera sido la suegra, manda a poner cortinas. ¿Por qué? Porque él vio que era muy hermosa. ¿Y a dónde empezó? En la vista. Vio desde el terrado. Entonces ahí empezó aquella maquinación. Si usted no conoce la historia, David la ve y como era el rey, esa mujer era casada, era la esposa de uno de sus militares y él hace toda una conspiración para que en una guerra el esposo de esta mujer muera y quedarse él con ella. Pero ahí empezó un calvario en la vida de David y de sus generaciones, producto de una mirada equivocada, el día equivocado, en el lugar equivocado. No en vano Job dijo en Job 31, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Mis amados, la sexualidad en el hombre es la primera necesidad emocional que tiene que ser satisfecha. Y como lo he dicho en las reuniones de matrimonios, esa necesidad sexual del hombre es salvaje, es animal, no necesita nada. Porque la mujer tiene sexualidad también y tiene necesidades sexuales, pero la mujer tiene una diferencia. Para que la sexualidad de la mujer funcione, el afecto debe ir acompañado. En el hombre no. Y siempre digo esto, una pareja a las 6 de la mañana se madrearon todos, tiraron platos, tazas de café, tiraron la puerta y salió el hombre renegando para la oficina.
y regresa a las 6 de la tarde, ¿qué negrita le ponemos? Y la negrita le dice, ¿qué? ¿Usted está loco? ¿Por qué? Ya se le olvidó lo de la mañana. Desde las 9. ¿Le ha pasado, hermana? Me hizo gracia este pastor que dice que en un acto de, ¿cómo se llama?, de valentía, va y le dice a su esposa, le dice, mi amor, yo ya no puedo más con esto. Yo tengo un problema con el mirar. Y quiero de aquí en adelante que cada vez que me veas mirando lo que no tengo que mirar, como no lo debo mirar, por favor, me confrontes y ores por mí. Muy noble pareció. Lo que no definió qué significa confrontes, ¿verdad? Entonces dice que una vez se fueron de vacaciones a un hotel y está en la piscina, él con sus lentes oscuros, ¿verdad? Y pasa aquella rubia, ¿verdad?, por delante, y el hombre aquí. La siguió y dice que de un pronto a otro siente aquí en la parte de abajo del brazo aquel pellizco, ¿verdad?, de esos que levantan así, ¿verdad? Y le dice la doña, ¿necesitas que ore? Un pastor, dicen ahí. ¿Están conmigo, amados? La otra parte donde adulteramos es en el espíritu. La mayoría de la gente no se imagina el impacto que tiene el adulterio en el alma y en el espíritu. Y quiero que vayamos al principio de todo esto. Es allá en Génesis capítulo 2, versículo 24. Probablemente este versículo usted lo ha visto miles de veces. Cada boda que lo invitan o que usted celebra, está este versículo. Pero hoy quiero que usted aprenda a leer este versículo, porque hay un principio bíblico de vida espiritual que está implícito en este versículo. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios, ¿con quién estaba hablando aquí? Con Adán, porque los dos se llamaban Adán. ¿Recuerdan del Congreso? Los dos se llamaban Adán. Es hasta en Génesis capítulo 5, versículo 2, que así que Adán es confrontado con el pecado, entonces Adán fue el que llamó a Eva. Pero aquí Dios está hablando con los dos, con Adán, y les dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí se les hizo un circuito, porque Adán no tenía ni papá ni mamá. Dios lo que está haciendo es profetizando aquí para las siguientes generaciones y les está diciendo, ya no aplica para ellos porque ellos no tienen padre y madre a quien dejar, sino que lo que dice es, van a tener hijos como tú y como yo. Esos hijos un día te dejarán, saldrán de tu tutela, de la unión contigo. Mis amados, nuestros padres son una unión simbiótica con nosotros desde el nacimiento. Nosotros estamos unidos a ellos. Es el papá que cuida, es el papá que protege, es el papá que educa, es la mamá que protege, que educa, que alimenta, que trabaja, que se desvela.
hay una unión entre los hijos y el padre, y el Señor dice, vas a dejar esa unión, ¿verdad? Como un trapecista, vas a dejar esta cuerda o este trapecio, vas a dar vuelta, pero vas a coger otro trapecio. Dice, y te unirás. ¿A quién te vas a unir? ¿A la mujer o al hombre? En este caso, como la Biblia le habla al hombre, le dice, vos vas a dejar ese trapecio, das vuelta y coges el otro, te volvés a unir a esa mujer. Y la razón de eso